conocemos los tubos de ensayo normal. Estaba nuestra muestra de orina y lo que hacemos es pasar a estos tubos. Si observan estos tubos, aparte que tienen tapita, son tubos cónicos, terminan en puntita. No son tubos de ensayo normal, fíjense, son tubos cónicos. ¿Qué ocurre con estos tubos cónicos? Son utilizados para las muestras de orina y llevar a la centrifugadora. Nosotros, este tubo de ensayo de plástico, lo que hacemos es colocar más o menos 10 ml de la muestra de orina que hemos recepcionado de un paciente, y estos 10 ml van a ir a un equipo que se llama centrifugadora, que seguramente en la práctica 1 ya han avanzado con su docente en su clase. Esta centrifugadora es un equipo que aquí está. Es un equipo donde se coloca el tubo de ensayo con la muestra y lo que hace es, gira como una lavadora, como una licuadora, y normalmente se centrifuga a 5 minutos a 1800 revoluciones por minuto. La licuadora gira a 350 y nosotros la orina tenemos que hacer girar a 1800 revoluciones por minuto, 5 minutos. Entonces esto va a girar. Bueno, después de colocar las muestras, y se supone que la muestra también tiene que estar etiquetada, ¿no ve? Con el código del paciente para colocar, porque cuando gire, si hemos colocado aquí, puede que este tubo termine a este otro lado. Entonces, no podemos adivinar de qué paciente es. Tiene que estar con códigos, se tapa, y cuando se tapa, esto gira y gira y gira, y a los 5 minutos solita para, como una lavadora, y posteriormente sacamos. Y cuando sacamos, ¿qué observamos en esta? ¿Qué observamos? ¿Qué va a ocurrir? Como es la primera orina de la mañana, lo que vamos a obtener es esta arenita. No sé si observa. Esta arenita, ¿no? Que normalmente en los varones a veces nos sale así, sin arenita. No hay mucho cerebro, más que todo en las mujeres a veces, pero puede ver también en los varones. Es que las mujeres tendemos a siempre más inflamaciones, más turbidez por las secreciones, pero puede haber en los varones por la presencia de cristales, etc. Entonces sale este tipo de arenita. ¿Observan, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Abajo, la centrifugadora ha logrado que todas las sustancias pesadas se vayan a esta arenita y la parte líquida de la orina se quede, se deseche. Esto lo botamos al lavadero de laboratorio, al escurridero, y esta arenita, o sea, todo el líquido lo botamos. Y esto, como es tubo plástico, lo que podemos hacer es golpear. Miren, entonces lo que hacemos, el tubo es, lo sacudimos un poquito, lo golpeamos, y cuando lo golpeamos hacemos que la arenita baje, y sobre un portaobjeto, me voy a quitar del video porque veo que mi internet está. Sobre un portaobjeto lo que hago es colocar una gotita de este sedimento urinario. Como es de plástico, puedo golpear aquí la punta del tubo del tubo cónico, se llama, y es de plástico. Voy golpeando, como está al fondo la arenita y es espesa, claro, ya he botado el líquido, lo he botado. Lo que me ha quedado es esta partecita espesa, y voy golpeando aquí hasta que salga una gota. Una vez que sale una gota, le tapo con un cubreobjeto, y esto de por sí cuando le coloca el cubreobjeto se va como difundir, ¿no ves? Se va a ir por todo lado la arenita, no se va a quedar al centro, se va a difundir. Llevo al microscopio y en el microscopio observo. ¿Qué observo? Puedo observar elementos orgánicos y puedo observar elementos inorgánicos. ¿Qué elementos orgánicos? Aquí está, jóvenes. Los vamos a describir uno a uno. ¿Qué elementos inorgánicos? Aquí están. ¿Ya? Ya.
aquí tenemos, ¿qué podemos observar? Han pasado clases de histología, práctica. Virtual nomás, doctora. Sí, doctora. Les han enseñado qué es un campo microscópico. ¿Qué es por campo microscópico? ¿Saben o no? No, doctora. Ni idea. No. Si les digo, manejamos las manecillas del reloj. Aquí sería las... ¿Qué hora? 12, 12. Aquí. 12. 3, Ay, perdón. Después. Aquí. Está fallando el pulso. Aquí. 6, ¿no ven? 9. Aquí. 9, ¿no ven? 9, sí. Muy bien. Yo les digo, a horas 9 hay un leucocito. Y ustedes van y buscan a horas 9. Y yo al intento se los he colocado a horas 9. Pero puede que este campo microscópico esté así, caiga así, miren. ¿A qué hora va a estar el leucocito? 3, Ajá. 3, Exactamente. Esto es un campo microscópico. Entonces, este que observan aquí, que tiene forma granulosa, miren, granulosa, y es de gran tamaño, se llama leucocito. Miren aquí también, este es un leucocito. Y estos bien redonditos con doble margen, no sé si ven, parecen unos donuts, unas rosquitas, y está aquí, estos de aquí, son eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos son bien redonditos, chiquititos. En cambio, el leucocito no es tan redondito, o sea, es medio granuloso. Entonces, este de aquí es un leucocito y este de aquí es un eritrocito. Entonces, nosotros observamos el campo microscópico y por lo que, ahora, por ejemplo, si cae ahí, les digo, pues al centro, ¿no ven? No hay hora, al centro les digo. A horas 10 estoy viendo un eritrocito, a horas 12, a horas 10. Entonces, así se ve el campo microscópico y es lo que se observa por horas. Y si está muy al centro, entonces decimos al centro. Y con el microscopio yo puedo ir recorriendo, ¿no? Voy recorriendo la platina, avanzo otro campo microscópico, voy recorriendo. Ahora puedo recorrer a este otro lado, puedo recorrer abajo, puedo recorrer arriba. Y si estoy mucho por ahí me salgo del portaobjeto, ¿entiende? Entonces, así se recorre con el microscopio. ¿Qué observamos aquí? Ya les estoy mostrando glóbulos rojos, pero ustedes me dirán, miren, está llenito. Normalmente los glóbulos rojos deberían estar de 0 a 3, así. Y aquí está llenito. Entonces, esta persona tiene una hematuria, tiene mucho glóbulo rojo. Miren aquí también, llenito. Es harto estos glóbulos rojos. Hematuria. Pero yo veo un leucocito en un campo microscópico. Entonces, si este fuera un campo microscópico, coloco aquí. Donde caiga el leucocito, solo hay un hito. Y lo normal es ver de 0, dicen algunos de 0 a 10, de 0 a 3. Entonces, es normal. Pero cuando tengo muchos, ya es inflamación. ¿Ya? Entonces, se puede ver leucocitos y en este caso es hematuria porque hay mucho glóbulo rojo en el campo microscópico y el otro es un leucocito. Más que todo para que conozcan cuál es leucocito y cuál es eritrocito. Las células epiteliales son tipo hojuelas que se observan en el campo microscópico. Se supone que aquí está el campo microscópico. Ahora, en un campo microscópico normal es ver una célula o dos células así. Las células tienen formas de hojuelas, miren, células epiteliales tienen formas de hojuelas. Ahora, si este fuera un campo microscópico, aquí tengo cómo se informa las células. Se informa como escasas, si fuera una, dos, escasas se observa como regular y se informa como abundante. Ay, no, madre. No, pues si tú lo ves así oscuro.
Si las células son escasas, está bien, si son regulares, normal, pero si es abundante, como se ve en esto, miren, tanta célula epitelial es malo, malo. ¿Por qué es malo? Porque estas células epiteliales, todos los días que estén escasas o regulares es normal porque todos los días perdemos tejido, pero cuando hay mucho es que está proviniendo de algún punto del tracto urinario, de túbulos, uretras, etcétera, o de la vagina y la vulva, y nos indica que hay pérdida de células. Y si hay pérdidas de células, es que está ocurriendo algo en las vías urinarias. No es bueno tener células epiteliales abundantes. Aquí tienen forma de ochos, de ochitos. No sé si ven ochos. Miren, tienen forma de ochitos. Estos se están moviendo aquí en el microscopio. Cuando les vemos, estos se mueven, jóvenes, se mueven estos que parecen así tipo ochitos, y estas son levaduras, son hongos. Lo mismo se informa, escasas cuando hay poquito, regular y abundante. En este campo microscópico nosotros vemos abundante, y si está abundante quiere decir que el paciente está con hongos. Y normalmente o frecuentemente puede ser en varón o en mujer, pero no es normal. Tenemos que tratar esa presencia de hongos. Tenemos la presencia de cilindros. Los cilindros hialinos podrían estar dentro de la normalidad. Aquí miren, casi transparentes, pero los cilindros serios, los cilindros granulosos, con hematíes, con leucocitos, etcétera, no son buenos, son mal pronóstico. No tenemos que tener esto porque nos indican una enfermedad renal crónica, grave. Esta presencia de cilindros, como observan aquí, cuando son hialinos, transparentes, así, podría presentarse un hito en el campo microscópico. Miren aquí, por ejemplo, este es un hematíe, aquí hay un leucocito. Los leucocitos son el doble de tamaño, los hematíes son más chiquititos. Y aquí vemos observamos estos cilindros, también serios. Aquí tenemos los granulosos, miren, los granulosos que pueden estar con sangre y normalmente pueden estar con leucocitos o con sangre, y estos nos indican de que hay una glomerulonefritis, una estesis urinaria, o sea que hay una afección urinaria, o también podría deberse a una tensión emotiva o por ejercicio si estuvieran estos cilindros con bastante sangre, por demasiado esfuerzo se podría decir. Pero que al pasar los días pasaría, pero si persiste no nos indica nada bueno. Y normalmente estos cilindros leucocitarios que dentro de ellos tienen, mire, estos cilindros tienen leucocitos, adquieren esta forma de cilindros con hartos leucocitos, quedan atrapados ahí y lo que nos indica es que ya está con una infección más alta, una pielonefritis aguda o una nefritis. Estos nos indican afecciones propias del riñón, jóvenes, de que algo está pasando en el riñón. Los cilindros eritrocitarios, lo mismo, enfermedades como nefritis hemorrágica aguda, una necrosis vascular, o sea, no deberíamos tener estos cilindros. Estos están con sangre y estos normalmente, algunos son con leucocitos. La presencia de cilindros no es normal más que los hialinos y muy poquita cantidad. Los granulosos, los serios, los con sangre o con leucocitos nos están dando un pronóstico de enfermedad renal. Eso, todo lo que les he explicado es elementos orgánicos. Los elementos orgánicos son glóbulos rojos, glóbulos blancos, que serían leucocitos, tenemos a las células epiteliales, a las levaduras, a los cilindros, son orgánicos, ¿no? Y además, jóvenes, me olvidaba decirles, cuando en un campo microscópico nosotros vemos a los leucocitos y estos leucocitos, miren, digamos que este es un leucocito, que haya 1, 2, 3 es normal.
Pero ¿qué ocurre si encima de uno hay otro, y aquí tengo otro, y aquí tengo otro, y sucesivamente estoy con acúmulos, ¿no? Aquí hay otro y aquí encima hay otro. Entonces estoy llenito de leucocitos, no se olviden que son granulosos y de mayor tamaño. Entonces, cuando hay muchos acúmulos de leucocitos, ya no se llaman leucocitos, reciben el nombre de piocitos. Entonces, puedo encontrar también en el sedimento urinario un elemento orgánico llamado piocito, que resulta de la unión de la acumulación de los leucocitos. Y esta persona está con una inflamación fuerte y en la tira reactiva, los leucocitos nos deberían dar un valor teñidos de ese color casi violeta, bien fuerte. Posteriormente, ¿qué tipos de cristales podemos encontrar? Depende del pH. Depende del pH. Estos que parecen, miren, unos cristalcitos como tapa de sobre, son cristales de oxalato de calcio. Y eso depende, o sea, la presencia de cristales. Quiero que observen cuando se pegan uno a uno, que en las agujitas se forman como, se van colocando uno tras uno y miren, adquieren esta forma. ¿Y cuál es el problema de estos cálculos? Que cuando pasan por las arterias renales, como tienen estas puntitas, como son filosos, raspan la arteria renal y lo que van a provocar es sangre en la orina, ¿no? La presencia de cálculos y nos provoca una litiasis renal. Uy, no había colocado los demás cristales. Explicarles que los cristales no había colocado, pero tengo otra imagen, se los voy a colocar. Hay los cristales de fosfato y los cristales de uratos. Estos cristales que son de fosfatos y de uratos es un tipo arenita que está presente en toda la orina, y cuando tenemos estos cristales en toda la orina, estos cristales, los fosfatos y los uratos. Los fosfatos de un color, una arenita medio rojiza, y uratos de color amarillo, más que todo de pH ácido y de pH alcalino. Y depende de nuestro pH. Esta arenita que se va botando todos los días a manera compensatoria, podemos botar los fosfatos o podemos botar los uratos, dependiendo del pH alcalino o el pH básico. Este cristal que observan aquí es de oxalato de calcio y tenemos otro tipo de cristal que es como diamante en rombo, así, jóvenes, así es. Y se llama cristal de ácido úrico. También podemos eliminar este cristal y es el más frecuente. Y el fosfato triple, que tiene una forma de ataúd, más o menos así, así y así. Entonces, este fosfato triple, este es cristales de oxalato de calcio, este es de ácido úrico, parece un diamante esmeralda de color verde, y estos cristales se pueden observar en la orina. ¿Qué nos indica tener mucho cristal de ácido úrico? Un riesgo litogénico. Litogénico significa cálculos renales, no biliares, cálculos renales en el riñón. El consumir mucha leche, mucho calcio, nos provocan los cristales de oxalato de calcio. No se preocupen que lo que les estoy hablando se los voy a colocar en una imagen. Y los cristales de ácido úrico es por consumir mucha carne, mucha proteína, muchas purinas, estos cristales de ácido úrico. Estos fosfatos triples, dependiendo del pH, se van formando. Hay cristales de mucina, de cisteína, o sea, de aminoácidos que se van formando, pero los que les he mencionado son los más frecuentes. ¿Y qué ocurre si nosotros llegaríamos a tener la presencia de estos cristales? Estos se van juntando uno a uno y van formando los litos, los cálculos, y estos cálculos pueden llegar a obstruir una arteria renal y provocar un infarto renal. O en el momento de salir, lesionar el vaso y provocar la eliminación de sangre. ¿Cómo se informa este análisis? Normalmente de orina, como observan aquí,
Se supone que antes de eso se tiene que colocar el nombre del paciente, la edad, todo va, ¿no? En el informe, ¿no? En el informe va el nombre del paciente, la edad, y aquí dice el médico al que se le tiene que enviar, el médico destinatario, ¿no? Al que se le tiene, el que ha pedido y ha solicitado la orden. Entonces, en el examen macroscópico, en el examen físico, por ejemplo, una orina amarilla, ligeramente turbio, el sedimento moderado, la densidad nos puede salir 1025, el pH 6, glucosa 100 o negativo, proteínas nos puede dar negativo 30, hemoglobina, cuerpos cetónicos negativos, pigmentos biliares negativos, que sería la bilirrubina, urobilinógeno, nitritos negativos, no hay infección. Entonces nosotros ya vamos viendo qué tiene esta persona. Los cristales pueden ser oxalatos cálcicos de ácido úrico, uratos o fosfatos amorfos, pueden ser fosfatos, uratos, etcétera. ¿Ya? Entonces vemos, si aquí nos dicen que hay presencia de cristales, ya nos da un riesgo litogénico. A esta persona que si tiene mucho cristal de oxalato de calcio, tiene que dejar de consumir leche y todo lo que derive el calcio. Y si tiene mucho ácido úrico, cristales de ácido úrico, tienen que dejar de comer carne o alcohol. Y sucesivamente, si hay leucocitos, si hay piocitos, estos se observan por campo microscópico. Se cuentan 3, digamos 3 por campo microscópico. Eritrocitos, 2 por campo microscópico. 2 por campo microscópico. Pero si yo tengo incontables cantidades de eritrocitos, ya noto de que hay abundante cantidad, o sea, ya es incontable, ¿no? Bacterias, parásitos, etcétera, y todo esto se va informando en el detalle de lo que es la orden de laboratorio. Hasta aquí, esto sería referente a lo que es análisis de orina. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Jóvenes? Doctora, ¿en elementos inorgánicos sería solamente cristales? ¿Cómo? ¿En elementos inorgánicos sería solamente cristales? Sí. Inorgánicos porque son cristalcitos de fosfatos, de uratos, de ácido úrico, fosfatos triples, solo cristales, sí. Gracias. ¿Me están escuchando? Porque veo mi imagen distorsionada. Se escucha, doctora. Yo me veo que hablo en cámara lenta aquí en mi computadora. Bien. No hay duda, ¿no? Respecto al análisis de orina. En las pruebas de química sanguínea, continuando, tenemos 12 minutos más y con eso terminamos porque tengo que correr al laboratorio. ¿Hay alguien del grupo 17 de hoy día, jóvenes, 8:15? Yo, doctora, buenos días. Sí, en el grupo ya les he dicho que voy a llegar un poquito tarde, ¿ya? Terminando ahorita la clase 8 en punto, voy volando al laboratorio, ¿ya? Porque estoy en mi casa todavía. Entonces, aquí tenemos las pruebas de química sanguínea. ¿A qué me refiero? Este es el laboratorio de bioquímica, ¿ya? Porque ya hemos explicado a un principio las áreas o secciones de un laboratorio, hematología, parasito, bacteriología, etcétera. Aquí nosotros las pruebas que necesitamos para la química sanguínea, vamos a ir por perfiles. En el perfil metabólico vamos a determinar esto, se llama perfil metabólico. Y en este perfil metabólico vamos a hacer pruebas de glicemia o glucemia. Pueden encontrar como glicemia, el azúcar en sangre, o glucemia. Vamos a ver una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa o prueba de tolerancia a la glucosa, prueba de glucosa o glicemia postprandial después de comer, y vamos a ver para el control de un paciente diabético que se llama hemoglobina glucosilada. Esta solo nos va a ayudar a determinar si tenemos hiperglicemia, esta nos ayuda a saber si tenemos diabetes, este también, y esta nos sirve para el control de pacientes que ya son diabéticos. Incluso esta prueba de glucosa postprandial para saber si eres prediabético, ya estás iniciando la diabetes. ¿Cómo se determina? La glicemia
ya sabemos que es una cantidad de azúcar en sangre. Generalmente se expresa en miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que en un tubo de ensayo yo tengo la muestra. Para determinar la glicemia, no se olviden que nosotros tenemos que extraer la sangre y sin anticoagulante llevar a la centrifugadora. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el suero. Para hacer la química sanguínea necesitamos el suero del paciente. Si quiero hacer el laboratorio de hematología, tiene que ser con anticoagulante, porque voy a ver los elementos de la sangre, glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Pero cuando quiero hacer química sanguínea, yo necesito el suero, y para el suero tiene que ser sin anticoagulante y tengo que llevar a la centrifugadora. El líquido que me va a quedar aquí, este líquido se llama suero, ¿no? Este líquido que está presente aquí, suero. Y este suero me va a servir para analizar todo lo que corresponde a química sanguínea, que voy a empezar a hablar hoy día, y el día jueves vamos a terminar con este temario. ¿Qué significa miligramos por decilitro? Miligramos por decilitro significa que en un tubo de ensayo yo tengo una muestra que es la sangre. Y normalmente yo de azúcar debería tener aquí 70. O sea, los valores normales de glicemia van de 70 o 65. Me han dicho que ya han cambiado, eso voy a averiguar. Miligramos por decilitro. De memoria tienen que aprender esto, jóvenes, ¿ya? ¿Qué significa 70 miligramos? 70 miligramos. Significa que aquí puede haber 70 miligramos de glucosa por cada 100 ml de sangre. 100 ml de sangre. Y 100 ml significa 1 decilitro. En estos 100 ml de sangre yo puedo tener 70, 71, 72, 73, o sea, puedo tener 74, hasta 100 miligramos de glucosa en 100 ml de sangre. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Sí. Y lo que nos determina es que esta glucosa normalmente es indispensable para nuestro organismo, o sea, no podemos dejar de consumir la glucosa porque es fuente de energía para nosotros, es la principal fuente de energía para todas nuestras células. Es fácilmente disponible porque al consumir alimentos como el almidón, la leche, las frutas, obtenemos esa glucosa. Y cuando comemos mucho la podemos almacenar como glucógeno. Pero si comemos en exceso, normalmente se convierte en ácidos grasos, en grasas, cuando consumimos mucho, ¿ya? Todos estos mecanismos complejos están regulados por hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que regulan la concentración de azúcar en la sangre? ¿Qué hormonas regulan de que no haya mucho o haya poco? Son la insulina, que cuando hay mucho, ella baja el azúcar. Esta hormona es hipoglicemiante. La insulina baja los niveles de azúcar en la sangre cuando tenemos mucho. Y todos estos, los demás, o sea, todos estos que menciono y los voy a encerrar aquí, el glucagón, el cortisol, la adrenalina o epinefrina y la hormona de crecimiento, son hormonas que aumentan los niveles de azúcar en la sangre, quiere decir que son hormonas hiperglicemiantes, hacen que aumente el azúcar en la sangre. Y la insulina, la única contraria, la que disminuye los niveles de azúcar en la sangre cuando comemos mucho, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos la glicemia? Podemos determinar en el laboratorio mediante el StatFax, o dos, podemos utilizar un equipo llamado glucómetro, que es muy importante para pacientes que son diabéticos, ya que lo tengan en su casa todos los días para que puedan medirse estos niveles de azúcar
Pueden medirse en la mañana, en la tarde, cuando están graves y no están controlados, se van controlando en la mañana, en la tarde, o pueden medirse 2 veces a la semana, si están controlando bien su azúcar y están comiendo bien, están haciendo ejercicio, dependiendo, ¿no? Es un equipito chiquitito, un estuche donde está el glucómetro, tiene sus tiritas y es por punción capilar, es un segundo esto. Y aquí cuando puncionan el dedo, limpian el dedo con alcohol, puncionan el dedo anular, ¿no? Aquí está el dedo, funcionan el dedo anular, y esta gotita de sangre aquí tiene como una cosita así. Aquí lo único que hacen es traer este glucómetro aquí, recolectan, o sea, apenitas le acercan y por capilaridad se llena de sangre esta cosita cuando se acerca al dedo. Y ese ratito marca la glicemia, 80, 90, 200, no sé, lo que tenga el paciente. O sea, se puncionan, acercan la tirita con el glucómetro, con el equipo, acercan, apenitas se llena, solito el glucómetro marca. Y esa tirita que han medido lo desecha para medir otra vez, entonces colocan otra tirita. Esta tirita es la que se cambia para cada medición. Y se supone que la lanceta para pinchar también, ¿no? Este equipo es facilito, se pueden controlar la glucosa en su casa, no necesitan ir al laboratorio. Solo que para obtener un valor, o sea, un control mejor y tener valores más concretos, el análisis se llama análisis enzimático por espectrofotometría, también se llama glicemia. Si los valores están dentro de la normalidad, se llama normoglicemia. Si los valores están por debajo, se llaman hipoglicemia. No quiere decir 55, 69 ya es hipoglicemia, 68, 67 ya es hipoglicemia. Si tengo 101, 102 ya es hiperglicemia. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Para la prueba de determinación de glicemia en la sangre, en el laboratorio, nosotros tenemos que asistir al laboratorio con de 10 a 12 horas de ayuno. ¿Qué quiere decir? He comido mi último alimento 7, 8 de la noche y al día siguiente al laboratorio voy a las 7 de la mañana. No puedo ir con un ayuno menor, o sea, 2, 3 de la mañana, he comido y asistir al laboratorio 6 de la mañana cumpliendo el horario del laboratorio. No es cumplir con el horario del laboratorio, es cumplir con las horas de ayuno de 10 a 12 horas. Si alteramos esto, entonces si comemos 1 a 2 de la mañana y vamos al laboratorio a las 6, seguramente nuestra glucosa podría estar aumentada. Entonces, siempre para esta prueba se va en ayunas. ¿Esto cómo se realiza? Les he explicado cuando he explicado el StatFax. ¿Cómo se utiliza el StatFax? Se obtiene la muestra, se centrifuga, se obtiene el suero y se prepara en los tubos de cuarzo mediante una receta por kits, y les he explicado cómo se coloca el reactivo, etcétera, y posteriormente se coloca el equipo y el equipo lee en un ratito y nos saca la glicemia. Se realiza en 1 minuto, pero lo que tarda un poquito es en preparar. Para cómo preparar depende del kit. El kit es el que contiene los reactivos, los estándares, el agua, todo tiene para preparar con el suero del paciente y llevar al espectrofotómetro que nos va a dar el valor de glicemia. Eso sí o sí se realiza en laboratorio y se saca sangre venosa. En cambio, el glucómetro puedo hacer con sangre capilar en la casa. ¿Entienden la diferencia entre glucómetro y realizar en laboratorio por espectrofotometría? ¿Jóvenes? Sí, doctora, pero disculpe, sobre el glucómetro, también se tiene que realizar los análisis en la mañana, ¿verdad? Ah, claro. Sí, en ayuno. Puedes revisarte en ayunas y te dan un cuadrito y te dicen tienes que estar tanto. Porque normalmente el glucómetro lo manejan los diabéticos. Ahora, si no eres diabético y quieres determinarte, en ayunas. Pero también tiene otros valores. Se llama postprandial. Quiere decir después del almuerzo.
tú te sacas sangre después del almuerzo y digamos tienes que estar en 180 y es normal. Entonces, pero si por ahí tienes más, o sea, te llama la atención, entonces ya tienes que ir a tu control. Hay valores en ayunas y hay valores postprandial, quiere decir después de comer, que se supone que después de comer debería estar elevado. ¿Queda claro? Sí, doctora, gracias. ¿Y qué nos produce una hiperglicemia? ¿Por qué podríamos provocarnos una hipoglicemia? Aparte de comer mucho, por sus situaciones de esfuerzo, de ansiedad, musculares intensos, la menstruación, exposición a baños calientes, deficiencias de hormonas como la diabetes, deficiencia de la insulina, afecciones en el hígado, mala metabolización, podrían provocar que esté aumentando el azúcar en la sangre, ¿ya? Entonces aquí tenemos todo lo que corresponde a trastornos hormonales, etcétera, relacionados con la hiperglicemia. Esto no se va a preguntar todavía en el examen del primer parcial porque todavía nos falta avanzar. Solo les he colocado aquí en esta imagen para decirles que, por ejemplo, pacientes relacionados con estrés, con situaciones es que todo esto todavía ustedes van a avanzar poquito a poco. Situaciones de, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina, en pacientes politraumáticos, quemados con sepsis, etcétera, infartos, hepatopatías, exceso de estrógenos, tumores, etcétera, que estén deficientes la hormona glucagón, esté deficiente la insulina, esté aumentado el glucagón, etcétera. Todos estos factores los vamos a ir avanzando poquito a poco en cada tema. Esto va a ir en metabolismo de carbohidratos. Solo he colocado, no les voy a preguntar en el examen, la hiperglicemia se produce por estrés, por esto no, porque todavía tenemos que llevar carbohidratos. Cuando ustedes ya lleven carbohidratos, pueden usar la diapositiva para la interpretación clínica de por qué está ocurriendo la hiperglicemia. ¿Queda claro? Sí, doctora. Muy bien. Y esto les ayuda bastante y les va a ayudar todito el año estas imágenes de lo que es las pruebas de laboratorio de análisis de química sanguínea. Aquí tenemos ya los valores de normoglicemia, los valores de hiperglicemia y sabemos que si los valores se repiten 2 veces consecutivamente de hiperglicemia, sospechamos que el paciente puede ser un probable diabético. Y si es un probable diabético, nosotros tenemos que revisarle esta prueba que se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, esta prueba se las explico bien el próximo jueves y las demás pruebas que nos faltan, que son el del perfil lipídico, del perfil hepático, del perfil renal, cardíaco y el perfil pancreático, que terminaríamos el próximo jueves. Entonces, hasta luego, jóvenes. Nos vemos el jueves, en teoría. Seguramente se va a cortar el Zoom. ¿Ya? Hasta luego.